Y hablábamos de esta crisis venezolana, crisis de la que por supuesto no se ha salvado el sector petrolero en Venezuela, cuyo declive habría comenzado, según algunos, en el preciso momento en que el fallecido presidente Hugo Chávez despidió a través de su elocución dominical a lo presidente a casi toda la directiva de PDVSA. Vamos a hacer contacto hasta ahora con Idania Chirinos, quien se encuentra en nuestros estudios en Miami para conversar sobre ese tema con un invitado. Idania, buenas tardes. Hola Andrea, buenas tardes. Gracias por el contacto. Como tú señalabas, esa es una escena que los venezolanos les es difícil olvidar, aunque hayan pasado muchísimos años desde aquel momento. Y precisamente en el foro al cual he venido a participar en Miami, La Democracia No Tiene Fronteras, he tenido la oportunidad de encontrar o reencontrarme, mejor dicho, con gente que tiene mucho que ver con la historia de Venezuela. Y una de esas personas es precisamente Horacio Medina, que era el gerente de convenios operativos y nuevos negocios en PDVSA, esa industria que fue, y digo fue, ya vamos a entrar un poco en esa historia, fue una de las empresas petroleras más importantes del mundo. Y es la empresa, por supuesto, que sustenta la economía venezolana. Y es un gusto para mí poder saludar a Horacio Medina y compartir con él en esta parte del programa. Horacio, bienvenido, buenas tardes. Hola, Diana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bien, y recordando esos momentos que han sido tan duros a lo largo de toda esta historia. No, fíjate, hay una cifra por la cual a mí me gustaría comenzar. Entre 2002, abril de 2002, y enero de 2003 fueron despedidos de PDVSA 23.000 trabajadores. Eso se dice rapidito, pero es una cifra que impacta. Bueno, fíjate, ayer en el evento yo tuve la tentación, y lo dije, de tocar y explicar ese punto, pero no me correspondía porque había que respetar la razón del evento. Pero había sido nombrado el petróleo muchas veces por el presidente Quiroga, por el presidente Toledo, Carlos Blanco, Herbert Torres, en realidad casi todos los que intervinieron, porque el petróleo se convertía para Hugo Chávez en el instrumento de chantaje favorito. Entonces, de una vez estaba muy claro desde el primer día que tenía que tomar PDVSA. Eso se dificultó porque cuando se irrumpió en el 2002, en abril, no fue que ahí comenzaron los problemas comenzaron el 2 de febrero de 1999, porque la intención era tomar PDVSA para tomar la renta, y hubo una oposición muy dura. Los problemas, y perdona que te interrumpa, pero para nuestra teleaudiencia internacional, cuando decimos ahí no comenzaron los problemas, fueron los problemas internos dentro de PDVSA. Es correcto. Que, como les digo, es la industria petrolera que sustenta la economía de Venezuela. Bueno, obviamente hubo un primer intento por tomar la empresa de manera seria en abril del 2002, no pudo lograrlo, los hechos que ocurrieron el 11 de abril y todas estas cosas, el 7 de abril es el pito de la ignominia, como nosotros le decimos, y después hubo un periodo de intensa lucha interna hasta que llegó el paro cívico en diciembre del 2002, y a partir de allí entonces sí tomaron una decisión ya radical de tomar la empresa. No permitieron que la gente regresara nunca a sus puestos de trabajo sobre la base de que estaban en un paro, lo cual no era cierto, porque nosotros intentamos regresar y fue negado el acceso. Entonces, entre ese diciembre y enero se despidieron 23.000 trabajadores de PDVSA. Estamos hablando de 350.000 años de experiencia, que se puede decir muy rápido, pero usted tiene que entender que usted despidió todo lo que era el centro de las decisiones, el centro técnico, los investigadores, y además 5.000 obreros que son especializados, ¿no? Claro, que saben eso. Pero fíjate, Horacio, ¿qué cantidad de trabajadores tenía PDVSA para ese momento? 45.000 trabajadores. Es decir, se despidió un poco más de la mitad. ¿Cómo continúa operativa una empresa de 40.000 trabajadores que despide 23? Su primera línea gerencial, y hasta llegar, como señalas, a 5.000 obreros especializados. Obreros que manejaban el campo de exploración, los campos de producción. A ver, no hablamos de coser o pegar un botón. Claro.
Y es por eso, mira, es gente que gerenciaba el negocio, los técnicos, ingenieros de diferentes especialidades, era además los investigadores en el INTEBEP. INTEBEP llegó a ser un centro de excelencia mundial en la investigación. Hoy en día sencillamente no existe el INTEBEP. Y muchos de esos grandes cerebros, muchos de esos grandes investigadores, pues están alrededor del mundo en centros de investigación. Yo me siento muy orgulloso, por ejemplo, de un gran amigo que está en Calgary y ocupa un cargo altísimo en la Universidad de Calgary. Y de verdad es un orgullo para todos nosotros. Y así voy viendo amigos que están en Arabia Saudita, que están en Kuwait, que están en Canadá, digamos en los campos petroleros también, que están en Houston, que están en México, que están en Colombia, que están en Ecuador, en fin, alrededor del mundo. Entonces, la verdad es que ha sido mucho más allá de lo que la gente cree, un daño que casi se hace irreparable. Y cuando la gente pregunta si PDVSA puede ser recuperada, yo siempre le he dicho, mira, es más fácil parir una nueva empresa que resucitar una empresa que está muerta, porque PDVSA no existe. PDVSA tiene hoy 150.000 trabajadores. ¿Okay? De su esfuerzo propio produce menos de 1 millón de barriles, menos que antes 1 millón de barriles. Todo el trabajo lo hacen las compañías transnacionales de servicios, en fin, es un verdadero desastre. Los accidentes, la refinación al 40%, han salido vendidos los activos en los Estados Unidos principalmente, también en Alemania, y hay una cantidad de deuda, importas gasolina, o sea, por donde tú te metas, una empresa... Además, en un país petrolero se importa la gasolina. Sí, bueno, porque no hay... Primero, no hay crudo para la refinación, porque no hay suficiente crudo. Segundo, las refinerías tampoco podrían refinarlo porque están en un estado deplorable. Y eso es cifras oficiales, ¿no? Claro, claro. PDVSA era reconocida en el mundo, por ejemplo, entre otras cosas, por sus bajos índices de siniestro. Era una empresa que cuidaba muchísimo el mantenimiento y era una empresa donde prácticamente no existían los accidentes. Hoy en día es todo lo contrario. Claro, y recuerda el accidente de Amuay, ese gran accidente, lamentable accidente que ocurrió ya hace casi 2 años, definitivamente jamás nos han dado las razones. Por supuesto, hubo una investigación externa que hicimos con lo que pudimos y nosotros tenemos una idea clara de lo que allí sucedió. La impericia, la falta de mantenimiento, la incapacidad de quienes lo dirigen. Y peor, porque tampoco eso salió a ninguna parte, porque es que la póliza de seguros de la refinería estaba vencida. O sea, hay una cantidad de irregularidades que definitivamente te llevan a decir, eso es absolutamente imposible poder poner esa empresa a trabajar. Hay que hacer otra empresa. Aparte de que cuando hay algún tipo de siniestro, algún tipo de accidente en la industria petrolera venezolana hoy en día, es decir, los venezolanos y el mundo se enteran porque se ven las llamas a lo lejos. No hay en todos estos años una sola explicación gubernamental del ministro de Minas o de la dirección de PDVSA de lo que ha ocurrido en cada uno de estos siniestros. Y los fallecidos se cuentan por más de 100, los heridos graves son decenas, y definitivamente los heridos leves son centenares. O sea, toda esa situación no tiene ninguna justificación más allá de la violación de todos los protocolos de seguridad y las normativas ambientales. Tú ves los derrames que ocurrieron en el río Guarapiche, que queda en el oriente del país, sí. Definitivamente triste y lamentable cómo se destruyó el ecosistema, cómo está el ecosistema del lago de Maracaibo, cómo están definitivamente todos los pozos, no hay mantenimiento, y eso es una verdadera realidad. Y entonces hablan tú sabes, del ambiente y el mundo limpio, y es una vergüenza, un cinismo total, porque no hay ningún tipo de respeto por la materia ambiental en la industria petrolera venezolana actual. Ahora, Horacio, tú señalas que es más fácil crear una empresa nueva que tratar de revivir esta empresa que está muerta. Además, una empresa que tenía 40.000 trabajadores, donde la meritocracia, que es por cierto, una palabra que molestaba mucho al presidente Chávez, no sé por qué, pero hay múltiples intervenciones del presidente refiriéndose a la meritocracia, pero eran 40.000 empleados. Hoy en día son 150.000, es decir, el Estado contrata para hacer proselitismo político a través de PDVSA. PDVSA, los ingresos
que le llegan por la venta de petróleo en el mundo, no lo reinvierte como se hacía antes en la industria petrolera. PDVSA compra alimentos, PDVSA paga Mercal, Pedeval, PDVSA compra implementos de salud, PDVSA paga ministerios, es decir, PDVSA, ¿en qué se convirtió? Y compra apoyos políticos en el exterior para su proyecto absolutamente contrario a esto. PDVSA se ha convertido ni más ni menos que en el brazo de la revolución que han tratado de montar. Y Chávez odiaba el conocimiento como todos estos tipos de regímenes, porque definitivamente lo interesante aquí es que la gente se sienta dependiente del Estado. No podemos permitir que haya mucha gente pensante. Aquí el único que tiene derecho a pensar soy yo, que soy el líder, y algunos otros que tengo bajo mi control. Entonces, el odio desatado hacia la meritocracia viene precisamente por eso, porque él no creía en nada de eso del conocimiento, el saber, la preparación de hombre. Y eso lo tenemos que entender, porque sucedió lo mismo con CanTV, con la electricidad, en fin, con las empresas del Estado, con la institución militar. Definitivamente es un acabose total. Y yo digo que quizás, porque yo soy bastante optimista en relación a que nosotros vamos a lograr vencer este flagelo y vamos a recuperar la democracia. ¿Cuál democracia vamos a recuperar y cuál empresa nueva vamos a hacer? Yo creo que es imprescindible pensar en una nueva empresa. Si queremos una democracia sustentable y una democracia sólida, la empresa petrolera tiene que ser otra. Y la dependencia del rentismo de la empresa tiene que, de alguna manera, entrar en otro camino. Y yo creo que hay opciones que se están presentando. Hay mucha gente trabajando en eso. Somos cientos, que tenemos algunas propuestas, diferentes puntos de vista, pero hay varias propuestas sobre lo que debería ser una nueva industria. Pero eso sí, va a estar de nuevo basada en el conocimiento y en la meritocracia. No hay otra forma de que podamos ser exitosos. Así que yo creo que lo que ha sucedido es tremendamente lamentable. Muchos venezolanos alrededor del mundo y de la industria petrolera y jóvenes que han salido, que nosotros lo vemos día a día exitosos en otras áreas, y dejan entonces en el país un país que definitivamente está negando el futuro. Hay un punto que no quiero dejar por fuera antes de terminar la entrevista, y es qué pasó con todos estos empleados, 23.000 empleados que fueron despedidos de la principal industria de los venezolanos. Y cuando pregunto qué pasó con esos empleados, es porque son empleados a quienes nunca se les pagó sus prestaciones, a quienes nunca pudieron ver sus ahorros de tantos años dentro de la empresa. Esto se llevó a tribunales internacionales. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde quedó? Bueno, tú ves el caso del señor Irayamendi, que está preso en Nueva York, porque el desfalco del fondo de jubilación de PDVSA fueron $500 millones. Pero hay muchos otros millones de dólares que también desaparecieron. Lo de la caja de ahorro. La caja de ahorro era el ahorro de todos y cada uno de nosotros. Eso se lo robaron. Se lo robó Ali Rodríguez Araque, Rafael Ramírez y todos los que estaban quienes han sido presidentes de PDVSA. Ambos, ¿no? Entonces, eso yo lo digo muy claramente porque es la verdad. No hay otra cosa que podamos decir. Y los trabajadores, salvo algunos de los que de alguna manera estuvimos más comprometidos en la visión pública, la gran mayoría son hoy en día exitosísimos en los países que estén. Y ya que estamos hablando, podemos decir de Colombia, yo creo que hay un éxito importante que viene de esa parte, del conocimiento. No porque seamos mejores, ni porque un geólogo colombiano es peor que uno venezolano. No, el geólogo venezolano es un hombre que trabajó en una industria que tiene más de 100 años, que mucho conocimiento, muchos recursos, que definitivamente conoce esa cosa. Y yo creo que ha sido interesante esa interrelación, porque también ha ayudado a mejorar desde el punto de vista profesional a muchos. Y hay que verlo en ese sentido. Igual sucede en Canadá. Las arenas bituminosas en Canadá han sido desarrolladas por más de 300 trabajadores de petróleo de Venezuela. Igual sucede en las contribuciones que se han hecho en México. En Arabia Saudita, en Aramco, hay un número importantísimo de gerentes de venezolanos. Entonces, todo ese desperdicio desde el punto de vista del país nuestro se está siendo aprovechado en la mejor manera posible por otros países que sí les interesa el conocimiento y el saber. Una última pregunta, Horacio. Si la democracia regresara a Venezuela, ¿volverías? Mira, si la democracia regresara, para eso estamos trabajando, para hacer que regrese. Y el día que podamos hacerlo, yo no sé cómo van a evitar que yo me monte un avión al día siguiente o en la misma noche. Yo, por supuesto, yo tengo un compromiso, una tarea que no he terminado, que pienso terminarla, y hasta que tenga el último aliento lo voy a estar pensando. Así que el día que sea posible, ese mismo día yo voy a estar en Venezuela. Horacio, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti por esta oportunidad, Idania, y espero que hayas disfrutado pues tu estadía por estos lugares. Claro que sí, siempre es bueno, cambiar de ambiente, pero sobre todo aprender, participar en eventos de este tipo que siempre nos dan otra dimensión de lo que está ocurriendo en la región y en el mundo en general. Gracias de verdad, Andrea. Con eso vuelvo contigo a nuestros estudios en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Idania, por esa entrevista.